Las luces fluorescentes de la sala de espera del hospital zumbaban sobre su cabeza mientras Calvin Frank estaba sentado con las manos entrelazadas entre las rodillas, mirando fijamente el suelo de linóleo desgastado. Su hijo Jake, de 8 años, estaba en algún lugar detrás de aquellas puertas dobles, examinándose la cabeza. El médico había dicho que parecía una conmoción cerebral, quizá algo peor. El lado derecho de su cara estaba hinchado, el morado extendiéndose como vino derramado por su sien. El teléfono de Calvin vibró. El número de su esposa, Christine. Dejó que sonara hasta el buzón de voz. Era la 4ª vez desde que había llevado a Jake a urgencias hacía 30 minutos. El niño había estado llorando cuando la vecina lo encontró tambaleándose por la acera, con sangre goteándole de la oreja. La señora Patterson había llamado a Calvin de inmediato, con la voz temblorosa, describiéndole cómo había encontrado a Jake 3 casas más abajo de la de los Malister. Allí era donde Christine lo había llevado aquella tarde, a casa de su padre, para lo que ella llamó tiempo en familia. Calvin estaba al otro lado de la ciudad, reunido con contratistas por un nuevo desarrollo comercial al que su empresa estaba optando. Condujo como un loco y llegó para encontrar a Jake sentado en los escalones del porche de la señora Patterson, sollozando y sujetándose la cabeza. Las palabras del niño salían confusas, desordenadas. Algo sobre el abuelo Edmond, sobre el tío Carl y el tío Hugh, sobre que lo habían sujetado, sobre el camino de entrada. Calvin lo había levantado en brazos, lo había subido a la camioneta y había conducido directamente al centro médico Sacre d'Heart. No devolvió la llamada a Christine. No llamó a la policía. Todavía no. Primero necesitaba saber que Jake iba a estar bien. Después, necesitaba saber exactamente qué había pasado. Las puertas dobles se abrieron. Una doctora con pijama azul se acercó, quitándose los guantes de látex. «Señor Frank». Calvin se puso de pie de un salto. «¿Cómo está?» «Está estable. Conmoción cerebral de grado 2, sin duda. Lo tenemos cómodo y estamos haciendo una tomografía para descartar fractura de cráneo o sangrado interno. Está preguntando por usted». Calvin la siguió por los pasillos estériles, con la mandíbula tensa. Entraron en una habitación donde Jake yacía en una cama demasiado grande para él. Tenía electrodos pegados al pecho y una vía en su pequeño brazo. Al ver a Calvin, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá». Calvin se acercó a la cama y le pasó la mano con cuidado por el cabello oscuro, evitando el lado hinchado. «Estoy aquí, campeón. Ya estás a salvo». «Intenté escapar», susurró Jake, pero el tío Carl me agarró los brazos y el tío Hugh me agarró las piernas, y su respiración se quebró. «Tranquilo, está bien, no tienes que hablar de eso ahora». Pero Jake necesitaba hablar. Las palabras salieron a borbotones entre sollozos. Como el abuelo Edmond había estado bebiendo. Como empezó a gritar sobre Calvin, llamándolo débil, diciendo cosas que Jake no entendía. Como cuando Jake defendió a su padre, la cara de Edmond se puso roja y fea. Como lo agarró de la camiseta y lo arrastró afuera. Como Carl y Hugh lo sujetaron contra el suelo del camino de entrada mientras Edmond se quedaba de pie sobre él. «Dijo que tú no estabas para protegerme», sollozó Jake. «Dijo que tenía que aprender lo que pasa cuando los hombres Frank creen que son duros». Luego me agarró la cabeza y la mano de Calvin tembló al acariciar el pelo de su hijo. Dentro de su pecho se estaba formando algo frío y afilado, como hielo cristalizando en sus venas. Estrelló mi cabeza contra el suelo. «Papá, duele muchísimo». Se estaban riendo. La doctora intervino. «Señor Frank, necesito examinarlo ahora. ¿Puede salir un momento?» Calvin asintió. Besó la frente de Jake. «Estaré justo afuera. Ya estás a salvo. Te lo prometo». En el pasillo, Calvin sacó su teléfono. Ahora había 7 llamadas perdidas de Christine. 3 mensajes de voz. No los escuchó. En su lugar, abrió sus contactos y pasó los nombres habituales: colegas de trabajo, contratistas, el hombre que revisaba su camioneta. Siguió desplazándose hasta una sección a la que casi nunca accedía,
nombre sin fotos, solo iniciales y números. Encontró el que decía MF. Su pulgar se quedó suspendido sobre el botón de llamar. Se había prometido a sí mismo hacía 8 años, cuando nació Jake, que nunca volvería a hacer ese tipo de llamada, que había dejado ese mundo atrás, que sería un hombre distinto a su padre. Pero su padre le había enseñado una lección que nunca olvidó. Hay problemas que no se pueden resolver con abogados ni denuncias. Algunos problemas requieren otro tipo de solución. Calvin caminó hasta el extremo del pasillo, cerca de la salida de emergencia, donde estaba en silencio. Miró a ambos lados y entró en la escalera. Las paredes de hormigón amortiguarían su voz. Viejos hábitos. Sacó un segundo teléfono del bolsillo de la chaqueta, uno que mantenía cargado pero que no usaba desde hacía años. Quitó la tarjeta SIM normal y colocó la encriptada que llevaba en la cartera. El teléfono arrancó sin aplicaciones, sin contactos, solo un teclado. Marcó de memoria un número que cambiaba cada 6 meses, pero que siempre sabía. Su padre se había asegurado de eso. 3 tonos y una voz grave y familiar. Esta línea es solo para emergencias. Es una emergencia, dijo Calvin en voz baja. Una pausa. ¿Calvin? ¿Eres tú? Sí, papá. Soy yo. El tono de Merle Frank cambió al instante, de protocolo a preocupación paternal. ¿Qué pasa? Calvin lo explicó en frases cortas y secas. La agresión. Jake en el hospital. Los Malister. Lo que habían hecho. Lo que habían dicho. La línea quedó en silencio durante un largo momento. Calvin pudo imaginar a su padre en la ubicación no revelada desde la que operaba, su rostro curtido endureciéndose, sus ojos volviéndose planos y fríos, como siempre que entraba en modo operativo. ¿Dónde están ahora? La voz de Merle había cambiado. Ya no era papá. Era el comandante de una unidad que no existía oficialmente. El equipo que resolvía problemas que los gobiernos no podían reconocer. Supongo que en casa de Edmond. Christine también está allí. Probablemente. ¿Tu esposa sabía de esto? No lo sé todavía. Quizá. Quizá no. La mano libre de Calvin se cerró en un puño, pero me llamó 4 veces y no ha venido al hospital. ¿Qué tal está Jake? Conmoción cerebral. Están comprobando si hay fractura de cráneo. Otra pausa. Calvin oyó papeles moverse, luego el tecleo de un teclado. Estoy rastreando la ubicación de tu teléfono. Sacri de Art Medical, ¿verdad? Estoy a 4 horas, pero puedo tener un equipo allí en 90 minutos. Papá. Le pusieron las manos encima a mi nieto. Estrellaron su cabeza contra el hormigón mientras gritaba pidiendo ayuda. La voz de Merle era perfectamente calmada, lo que la hacía aún más aterradora. Esto no va de tú y yo, Calvin. Esto va de Jake. Tú sabes lo que tiene que pasar aquí. Calvin no lo sabía. Había visto el trabajo de su padre antes. Había sido parte de ello una vez, antes de Christine, antes de Jake, antes de intentar construir una vida normal. Necesito pensarlo, dijo Calvin. Mientras lo piensas, esos hombres están libres, probablemente celebrando, probablemente bebiendo, definitivamente sin preocuparse por consecuencias porque nunca han afrontado consecuencias reales en sus patéticas vidas. La voz de Merle lo cortó. Tienes que tomar una decisión, hijo. Puedes llamar a la policía, presentar cargos y esperar que el sistema funcione, o puedes llamarme de nuevo en los próximos 5 minutos y yo me encargo de esto como debe hacerse. De cualquier manera, voy a volar. Quiero ver a mi nieto. La línea se cortó. Calvin se quedó de pie en la escalera, con el teléfono en la mano. Pensó en la cara hinchada de Jake, en el terror en los ojos de su hijo, en las palabras, «Tu papá no está aquí para protegerte». Pensó en Edmund Malister, de 58 años, estibador sindical de tercera generación que había pasado su vida avasallando a los demás porque era grande y violento y nadie le había plantado cara. Pensó en Carly Hugh, los hijos de Edmond de su primer matrimonio, ambos en la treintena, ambos siguiendo los pasos de su padre, ruidosos, violentos,
convencidos de que el mundo les debía un respeto que nunca se habían ganado. Calvin había intentado ser respetuoso, paciente. Cuando Edmond lo insultaba en las cenas familiares, Calvin se callaba. Cuando Carl y Hugh se burlaban de su trabajo blando en el sector inmobiliario comercial, sonreía educadamente. Cuando lo llamaban débil por no beber con ellos, por no pelearse, por no ser lo que su definición retorcida de hombre exigía, lo dejaba pasar. Porque Christine se lo había pedido. Porque ella decía que solo necesitaban tiempo para aceptarlo. Porque él quería creer que ser un buen esposo y padre significaba tragarse el orgullo. Pero habían cruzado una línea. No solo lo habían insultado a él. Habían herido a su hijo, a su niño de 8 años, que no había hecho nada malo salvo defender a su padre. Calvin abrió el registro de llamadas recientes y marcó a Christine. Ella respondió al primer tono. Calvin, Dios mío, ¿dónde estás? Papá dijo que Jake salió corriendo y que está en el hospital. La voz de Calvin era hielo. ¿Qué hospital? ¿Está bien? ¿Eso es preocupación real lo que oigo? Christine, ¿estás preocupada por Jake o por lo que va a pasar ahora? ¿De qué hablas? ¿Qué le pasó a Jake? Tu padre lo golpeó. Carl y Hugh lo sujetaron mientras Edmond estrellaba su cabeza contra el camino de entrada. Tiene una conmoción cerebral, quizá algo peor. Están comprobando si hay fractura de cráneo. Silencio. Calvin, eso no es lo que dijo papá que pasó. Dijo que Jake se alteró y salió corriendo y que debió caerse. Tu padre es un mentiroso. Tus hermanos son mentirosos. Y si les crees a ellos antes que a nuestro hijo, entonces tú, se detuvo. ¿Estás en casa de Edmond ahora mismo? Sí, pero Calvin, déjame explicarte. Ponlo al teléfono. ¿Qué? Pon a tu padre al teléfono ahora. Más silencio, luego voces apagadas, una mano tapando el auricular. Calvin esperó. Su corazón latía firme, su mente aclarándose. Era una sensación conocida, algo que no sentía desde hacía 8 años. La calma antes de la ejecución operativa. Su padre se la había inculcado. La emoción era válida, pero venía después. Durante la operación, eras una máquina. La voz de Edmond retumbó por el altavoz. Mira, el niño se alteró por nada. Anne, tienes 90 minutos, dijo Calvin en voz baja. ¿Qué? 90 minutos para poner tus asuntos en orden. Llama a un abogado. Llama a un sacerdote. Me da igual, pero en 90 minutos tu vida tal como la conoces se acaba. Edmond se rió. ¿Me estás amenazando? ¡Qué gracioso! No tienes las agallas para... Calvin colgó. Cambió la SIM, guardó el teléfono encriptado y volvió a llamar a su padre por la línea normal. Merle contestó al instante. Sí, envía al equipo. Ya están en movimiento. Estarán en la ubicación del objetivo en 85 minutos. ¿Dónde estarás tú? Aquí con Jake hasta que esté estable. Luego iré a supervisarlo personalmente. Calvin, no tienes que. Sí tengo. Es mi familia, mi hijo. Voy a terminar esto. Una larga pausa. De acuerdo. Enviaré a alguien en 20 minutos para que vigile a Jake. Alguien de confianza. ¿Recuerdas a Vince Wheeler? Calvin lo recordaba. Vince había servido con Merle durante 15 años. Sólido. Confiable. Sí, es de aquí. Estará allí en 20 minutos. En cuanto llegue, reúnete con el equipo en el punto de reunión. Te envío las coordenadas ahora. Entendido. Calvin, ¿estás seguro? Una vez que nos movemos, no hay vuelta atrás. Calvin pensó en las lágrimas de Jake, en su pequeña voz diciendo duele muchísimo. Estoy seguro. Bien. Porque esos hijos de puta acaban de aprender una dura lección. A la familia Frank no se la toca. Nunca. La línea se cortó. Calvin permaneció un momento más en la escalera, dejando que el viejo entrenamiento se asentara sobre él como una armadura familiar.
Luego regresó a la habitación de su hijo, donde la doctora estaba terminando el examen. —¿Cómo está? —preguntó Calvin. —No hay fractura de cráneo, por suerte, pero tendrá que quedarse en observación esta noche. Lo mantendremos cómodo. Calvin asintió. Se sentó junto a la cama y tomó la pequeña mano de su hijo. —Oye, campeón, vas a estar bien. El abuelo Merle vendrá a visitarte mañana. ¿Te gustaría? El rostro hinchado de Jake esbozó una pequeña sonrisa. ¿De verdad? ¿El abuelo Merle? De verdad. Y te prometo que nadie volverá a hacerte daño así. Nunca. Era una promesa que Calvin pensaba cumplir. El reloj de la pared marcaba las 6:47 de la tarde. En 82 minutos, la familia Mallister descubriría qué pasaba cuando te metías en guerra con el hombre equivocado. 20 minutos después, Vince Wheeler llegó vestido de civil, pero moviéndose con la inconfundible presencia de un soldado. Tenía unos 40 y tantos años, construido como un muro de ladrillos, con unos ojos amables que tranquilizaron de inmediato a Jake. —Hola, campeón —dijo Vince acercándose a la cama—. Tu abuelo me envía para hacerte compañía. Traje cartas. ¿Sabes jugar a pescar? Jake asintió débilmente. Calvin apretó la mano de su hijo. Tengo que ir a ocuparme de algo, campeón. Pero el señor Wheeler se quedará aquí contigo. No se moverá de tu lado. ¿A dónde vas? Preguntó Jake. Calvin miró a su hijo a los ojos. Pensó en mentir, en decirle que tenía trabajo, pero nunca le había mentido a Jake. Voy a asegurarme de que esas personas no puedan hacerte daño nunca más. Los ojos de Jake se abrieron un poco. Incluso con 8 años, lo entendía. Vale, papá. Calvin volvió a besarle la frente, asintió a Vince y salió del hospital. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Una tarde hermosa. El telón de fondo equivocado para lo que estaba a punto de suceder. Subió a su camioneta y miró el teléfono. Un mensaje de un número desconocido con unas coordenadas y 3 palabras. Punto de reunión, MF. Calvin arrancó el motor y salió del aparcamiento. Mientras cruzaba la ciudad, pensó en la vida que había construido, la carrera respetable, la casa bonita en las afueras, las reuniones de padres, los entrenamientos de fútbol y las barbacoas en el jardín. Todo construido con cuidado, deliberadamente, para estar lo más lejos posible del mundo de su padre. Pero la sangre era sangre, y algunas habilidades, una vez aprendidas, nunca desaparecen. Las coordenadas lo llevaron a una zona industrial junto al puerto, una sección de almacenes abandonados programados para demolición. Calvin se detuvo en un muelle de carga anodino donde ya había aparcado un SUV negro. 2 hombres estaban junto a él. Calvin los reconoció de inmediato. Taylor Rhodes y Carl Doherty, no el hermano de Christine, otro Carl distinto. Ambos exoperaciones especiales, ambos ahora parte de la unidad de su padre. Taylor asintió al verlo. —¿Cuánto tiempo, Cal? —Sí. Calvin les estrechó la mano. —Gracias por venir. Merle dijo que era Jake. Sabes que moveríamos cielo y tierra por ese niño. Carl señaló el SV. Tenemos vigilancia completa de la residencia Mallister. 3 objetivos dentro: Edmund, Carl Jr. y Hugh. La esposa. Tu esposa se fue hace 20 minutos. Se registró en un motel del centro. Calvin guardó esa información. La ausencia de Christine podía significar que no quería estar allí cuando las cosas se torcieran. O que sabía que algo venía. ¿Cuál es el plan? Preguntó Calvin. Taylor sacó una tableta con imágenes térmicas de la casa de Edmond. Extracción estándar. Entramos en silencio, equipo de 3. Neutralizar, asegurar, transporte. Tu padre ha preparado un lugar privado para la conversación. Quiero formar parte del equipo de entrada. Taylor y Carl intercambiaron miradas. Cal, llevas 8 años fuera del juego. Lo sé, pero todavía puedo moverme y necesito estar allí cuando lo saquemos. Carl lo observó un momento y luego asintió.
De acuerdo, pero sigues nuestro liderazgo. Esto es una operación controlada, no una paliza por venganza. Lo hacemos limpio. Entendido. Taylor le entregó un chaleco y un auricular. Nos movemos en 40 minutos. Merle envía inteligencia en tiempo real. Edmond y sus hijos están bebiendo, cada vez más ruidosos. Cuanto más esperemos, más fácil será. Calvin se colocó el chaleco. El peso le resultó familiar pese a los años. Sus manos se movían solas durante la revisión del equipo. Memoria muscular. El entrenamiento de su padre había sido exhaustivo. Un tercer SV llegó. Bajaron 3 hombres más, Hugh Bridges, Willie Edwards y Ricky Katz. El equipo completo. Calvin los conocía a todos de antes. Operadores profesionales que habían trabajado en lugares que no existían oficialmente, haciendo cosas que nunca se reconocían oficialmente. Se reunieron alrededor de la tableta mientras Taylor explicaba el plan. Entrada por la parte trasera, fuerza mínima. Edmond tiene un perro, pero Willie lleva sedantes. Nos dividimos. Taylor y Cal con Edmond. Carl y Ricky con los hermanos. Hugh y Willie aseguran salidas y vehículos. ¿Preguntas? Nadie las tenía. No era su primera operación. Solo la primera en casi una década para Calvin. Una cosa más, dijo Taylor mirando a Calvin. Tu padre los quiere intactos. Lo que sientas, lo que quieras hacer, será después, en el lugar designado. Durante la extracción somos fantasmas. Entramos, lo sacamos y nos vamos. Claro. Calvin asintió. Claro. Pero dentro de él algo frío y paciente se acomodaba. Más tarde, en el lugar, los Mallister aprenderían exactamente a quién habían herido y qué significaba eso. El reloj marcaba 35 minutos para el inicio de la operación. Edmund Mallister estaba bebiendo bourbon en su salón, riendo con sus hijos sobre los acontecimientos del día. No tenían ni idea de que 6 operadores altamente entrenados se preparaban para borrarlos de su pequeño mundo cómodo y violento. No tenían ni idea de que el hombre débil al que se habían burlado había hecho una sola llamada encriptada. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pero la tendrían. Muy pronto. El almacén olía a óxido y abandono. Calvin estaba con el equipo escuchando a Carl Doherty repasar los últimos detalles. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vince Wheeler con una foto de Jaque durmiendo tranquilamente en la cama del hospital. Concéntrate, dijo Taylor al notar la distracción de Calvin. Tu hijo está a salvo ahora. Asegúrate de que siga así. Calvin guardó el teléfono. Vamos. Subieron a los vehículos. Calvin viajó con Taylor y Carl. El silencio era cómodo entre operadores que sabían que hablar de más era solo ruido. Por el auricular oyó a Willie confirmar posiciones en la calle, a Ricky revisar equipo. Profesional, clínico, exactamente como su padre les había enseñado a trabajar. A 2 minutos, dijo Taylor. Los SV apagaron las luces al acercarse al vecindario de Edmund Mallister. Casas de clase media, jardines bien cuidados, luces de Navidad aún colgadas aunque ya era enero. Gente normal viviendo vidas normales, ajena a que algo muy anormal estaba a punto de suceder 3 casas más allá. Aparcaron a 2 manzanas. El equipo salió en silencio, moviéndose entre las sombras como lo habían hecho 1000 veces. Calvin sintió volver el viejo ritmo, control de la respiración, conciencia situacional, esa visión de túnel que hacía todo nítido y claro. La casa de Edmond estaba en una esquina, de una sola planta, con garaje adjunto y una valla alrededor del patio trasero. Todas las ventanas estaban iluminadas. En la imagen térmica se veían 3 siluetas en el salón. Willie se acercó primero a la valla y la saltó con facilidad. El perro, un rottweiler llamado Brutus que Edmond usaba para intimidar a los vecinos, se acercó curioso. Willie le ofreció una golosina cargada con sedante. 30 segundos después, el perro dormía plácidamente bajo un árbol. Perro neutralizado, susurró Willie por el comunicador. Moviéndonos a posición,
respondió Taylor. Se colocaron en la puerta trasera. Hugh sacó una ganzúa y la puerta se abrió con un clic suave. Sin alarma. Edmund era demasiado arrogante como para pensar que necesitaba una alarma. Dentro se oían voces, el grave retumbar de Edmund riéndose, Carl Jr. diciendo alguna grosería y Hugh Mallister asintiendo con una carcajada arrastrada por la cerveza. El equipo se movió por la cocina como humo. El pulso de Calvin no se disparó ni un segundo, otro regalo del entrenamiento de su padre. El miedo solo era útil si lo controlabas. Llegaron a la entrada del salón. Taylor levantó 3 dedos y marcó la cuenta atrás. 3, 2, 1. Entraron a la vez, armas en alto, voces firmes. Manos arriba. No se muevan. Edmund Mallister ya estaba medio incorporado de su sillón cuando vio a 6 hombres armados, con equipo táctico, inundando su salón. Su cara pasó del shock a la rabia en un instante. ¿Qué demonios? ¿Quién demonios sois vosotros? Carl Jr. y Hugh Mallister se quedaron paralizados en el sofá, con las botellas de cerveza a medio camino de la boca. Taylor avanzó, con la voz calmada y autoritaria. Edmund Mallister, Carl Mallister, Hugh Mallister, vienen con nosotros. Pueden cooperar o pueden ponérnoslo difícil. Ustedes eligen. Ni de broma, escupió Edmund, dando un paso brusco, buscando algo en la mesita. Carl Doherty fue más rápido. Ya le tenía el brazo torcido a la espalda antes de que el viejo pudiera agarrar lo que resultó ser una pistola. Mala elección, murmuró Carl, atándole las muñecas con bridas, con una eficacia automática. Hugh Mallister salió disparado hacia el pasillo. Ricky ya estaba allí y lo interceptó con un golpe perfecto, dejándolo en el suelo, sin aire, jadeando. Carl Jr. intentó sacar el móvil. Willy se lo quitó de la mano como si le arrebatara un caramelo a un niño. Eso no. En menos de 90 segundos, los 3 hombres Mallister estaban inmovilizados, encapuchados y escoltados por la puerta trasera. La operación fue de manual, silenciosa, rápida, quirúrgica. Mientras los metían en el segundo SV, Edmund gritaba bajo la capucha: «No sabéis con quién os estáis metiendo. Tengo contactos. Tengo amigos en el sindicato». Taylor cerró la puerta, ahogando las amenazas. Siempre dicen lo mismo. Calvin se quedó en el camino de entrada mirando la casa. En algún lugar ahí dentro, en ese salón, habían bebido y se habían reído de haberle hecho daño a Jaque. Tal vez había pruebas. Sangre en el camino de entrada. La sangre de su hijo. Cal, dijo Taylor en voz baja, tenemos que movernos. Calvin asintió. Subieron al SV de cabeza y se alejaron, dejando la casa de Edmund Mallister exactamente como la encontraron, salvo por un detalle. 3 de sus ocupantes iban ahora atados con bridas en la parte trasera de un vehículo sin identificación, rumbo a un lugar que jamás verían venir. La operación había durado 12 minutos, desde la entrada hasta la extracción. A Edmund Mallister le quedaban 78 minutos para entender exactamente lo que había hecho. El lugar era una conservera abandonada a 40 millas de la ciudad, rodeada de marismas y accesible solo por una carretera única, cubierta de maleza. El padre de Calvin la poseía a través de una empresa pantalla, una de tantas propiedades usadas para operaciones que requerían privacidad. Dentro, habían instalado focos fluorescentes de obra en lo que antes era la nave principal de procesamiento. Todo era hormigón y acero, con rejillas de desagüe en el suelo y ganchos colgando del techo, clínico, perfecto para lo que venía. Los 3 Mallister estaban asegurados a sillas pesadas atornilladas al suelo, aún encapuchados. Edmund maldecía. Carl Jr. respiraba fuerte, intentando no entrar en pánico. Hugh permanecía en silencio, lo que significaba que o estaba aterrorizado o estaba calculando, probablemente ambas cosas. Merle Frank llegó 30 minutos después de que el equipo llegara. Calvin oyó el helicóptero antes de verlo. Su padre nunca conducía si podía volar. El viejo entró en la conservera con pantalones tácticos oscuros y una chaqueta negra. El pelo plateado, cortado al estilo militar, pese a tener 72 años.
Se movía como un hombre de la mitad de su edad. Calvin. Merle abrazó a su hijo y luego lo sostuvo a distancia, estudiándole la cara. ¿Estás bien? Estoy bien. Jake está estable. Vince está con él. Bien. Merle giró la cabeza hacia los 3 prisioneros encapuchados. Su expresión no cambió, pero algo frío parpadeó en sus ojos. ¿Son ellos? Son ellos. Merle caminó despacio alrededor de las sillas, como un general inspeccionando prisioneros enemigos. Caballeros, dijo, con una voz que llenó el espacio, voy a quitarles las capuchas. Pero antes entiendan esto. Estamos a 40 millas del pueblo más cercano, en propiedad privada, rodeados de marisma. Nadie puede oír sus gritos. Nadie va a venir a ayudarlos. Sus teléfonos han desaparecido. Sus vehículos están siendo desmontados y triturados ahora mismo. Para el mundo, ustedes 3 se fueron de juerga y desaparecieron. Pasa. Le arrancó primero la capucha a Edmund. Edmund parpadeó bajo la luz dura, la cara roja de furia. Hijo de, cuando salga de esta, voy a encontrar a cada uno de ustedes y... Le pusiste las manos encima a mi nieto, dijo Merle en voz baja. ¿Entiendes lo que eso significa? Los ojos de Edmund se adaptaron a la luz. Vio al equipo formando un perímetro suelto, todos armados, todos mirándolo con la misma expresión plana y profesional. Luego vio a Calvin junto a Merle. Calvin. La cara de Edmund se retorció entre confusión y desprecio. Así que esto es cosa tuya. Cobarde sin sangre. Has llamado mercenarios para que peleen por ti. Eso mismo le dije a Jake. Su papá es un cobarde. ¿Quién? Merle se movió más rápido de lo que un hombre de su edad debería moverse. Agarró a Edmund por el cuello, apretándolo justo para dificultarle la respiración. Sigue hablando, por favor. Quiero que sigas abriendo esa boca para poder justificar todo lo que estoy a punto de hacerte. El rostro de Edmund se puso morado. Emitió sonidos ahogados. Merle lo soltó. Edmund aspiró aire con desesperación. Luego les quitaron las capuchas a Carl Jr. y a Hugh. Ambos parecían aterrados, mirando la sala, entendiendo por fin que estaban en un problema serio. Verán, continuó Merle, caminando despacio, Calvin dejó mi mundo hace años. Quería una vida normal, esposa, hijo, valla blanca. Lo respeté. Pero es mi hijo y, más importante, Jake es mi nieto. Y ustedes 3, dijo señalándolos con asco, violaron la única regla que importa. Le hicieron daño a un niño. A mi niño. Él también es familia nuestra, escupió Edmund. Yo le estaba enseñando. ¿Enseñándole qué? ¿A temerte? ¿A aguantar dolor? Calvin por fin habló, con una calma mortal. Sujetaron a un niño de 8 años y estrellaron su cabeza contra el hormigón. Se rieron mientras él gritaba pidiendo ayuda. Le dijeron que su padre no podía protegerlo. «Porque no puedes», respondió Edmund. «Eres un débil». «¿Te parezco débil ahora?» Calvin dio un paso más cerca. Quería saber si podía proteger a mi hijo. «Déjame mostrarte exactamente cómo protejo a mi familia». Asintió a Taylor, que trajo una tableta. Calvin abrió los archivos que el equipo había reunido en las últimas 3 horas mientras preparaban la extracción. Edmund Mallister lleva 6 años robando de un fondo de pensiones del sindicato. Aproximadamente $340,000. Tenemos los registros bancarios, las cuentas pantalla, todo. Calvin pasó al siguiente archivo. Carl Mallister Jr. 3 conducciones bajo los efectos del alcohol tapadas gracias a los contactos de tu padre en el sindicato. Además, has estado robando equipo del muelle y vendiéndolo. Encontramos tu trastero. La cara de Carl Jr. se quedó blanca. Hugh Mallister, continuó Calvin, tienes un negocio paralelo vendiendo oxicodona que has estado robando de la farmacia donde trabaja tu novia. Y cargos por agresión que misteriosamente desaparecieron. Lo sabemos todo. No puedes probar nada de eso, gruñó Edmund.
No tengo que probarlo. Solo tengo que mandar estos archivos a las personas correctas. FBI, DEA, Comité de Supervisión del Sindicato, Hacienda. Calvin sonrió, frío. Pero aquí viene lo interesante. No vamos a hacerlo, porque sería demasiado fácil, demasiado limpio. Miró a su padre. Merle asintió. Esto es lo que va a pasar. Van a confesar cada delito, cada chanchullo, todo, en vídeo, con detalle. Después van a firmar confesiones, documentos legales notariados. Ni de coña, dijo Edmund. Sí que lo harán, dijo Merle. Porque si no, lo haremos por las malas. Y créanme, caballeros, no quieren la versión mala. Llevo 40 años haciendo esto. Sé exactamente cuánto dolor puede soportar un cuerpo humano antes de romperse. Sé qué huesos romper, qué tendones seccionar, qué puntos de presión hacen que hombres adultos lloren por su madre. Hugh ya estaba llorando. Por favor. Por favor. No queríamos. No querían casi partirle el cráneo a mi hijo. No querían reírse mientras gritaba. Calvin estaba perdiendo el control, su voz subiendo. Tiene 8 años. En la conservera cayó un silencio pesado. Merle le puso una mano en el hombro a Calvin. Hijo, concéntrate. Calvin respiró. Asintió. El viejo entrenamiento volvió a imponerse. La emoción después de la operación, no durante. Aquí está el trato, siguió Merle. Confiesan, firman los documentos y los entregamos a las autoridades. Harán años, pero vivirán. Oh, hizo una pausa, dejando que se hundiera, se niegan y desaparecen para siempre. Tenemos un barco esperando. La marisma es profunda. Los cuerpos no aparecen. Se convierten en un misterio, 3 borrachos que se metieron donde no debían y nunca se volvió a saber de ellos. No podéis, tartamudeó Hugh, la policía. La policía no los va a encontrar. Nadie lo hará. He hecho desaparecer problemas más grandes que ustedes en lugares donde los gobiernos sí tienen recursos reales para buscar. ¿Creen que un sheriff local va a encontrarlos en una marisma de Luisiana? Merle soltó una risa oscura. Elijan. Edmund miró a sus hijos. Por primera vez, algo parecido al miedo cruzó su cara. No miedo por él mismo. Edmund era demasiado arrogante para eso, sino miedo de que sus chicos estuvieran realmente en peligro mortal. Si confesamos, dijo despacio, nos dejan vivir. Vivir no. Ir a prisión, corrigió Calvin. Prisión federal. Solo el fraude sindical son 15 a 20 años. Pero sí, vivirán. La mandíbula de Edmund trabajó. Calvin lo vio calcular, sopesar opciones, seguramente pensando que podría pelear los cargos, conseguir un buen abogado, negociar algún acuerdo. Está bien, dijo al fin Edmund. Confesaremos. Empieza a hablar, dijo Merle, activando una cámara en un trípode. Y Edmund Mallister empezó a hablar. Tardaron 4 horas en dejarlo todo documentado. Edmund confesó el fraude de las pensiones, detallando cada transacción. Carl Jr. admitió los robos y las conducciones tapadas. Hugh sollozó mientras confesaba el tráfico de medicamentos, pero Calvin se aseguró de que también confesaran la agresión a Jaque con detalle, en vídeo, cada uno describiendo exactamente lo que había hecho. Yo le agarré los brazos, dijo Carl Jr., con una voz plana, muerta. Lo sujeté mientras mi padre le agarró la cabeza y... Dilo, exigió Calvin. Yo lo sujeté mientras mi padre le estrellaba la cabeza contra el camino de entrada 3 veces. El niño lloraba, nos suplicaba que paráramos, pero mi padre dijo que tenía que aprender. ¿Aprender qué? Apretó Calvin. Carl Jr. miró a la cámara. Mi padre dijo que Jaque tenía que aprender lo que pasa cuando los hombres Frank creen que son duros. Dijo que Calvin era débil y que su hijo tenía que saberlo. Calvin sintió un músculo tensarse en la mandíbula, pero mantuvo la cara neutral. Todo esto quedaba registrado. Pruebas, evidencia, verdad documentada.
Cuando terminaron, Merle hizo que cada uno firmara confesiones legales preparadas por un abogado que había volado expresamente para eso, un hombre especializado en convertir documentos problemáticos en algo blindado y legítimo. ¿Y ahora qué?, preguntó Edmund con la arrogancia por fin desinflada. Ahora, dijo Merle, hacemos una llamada. Marcó un número con el altavoz puesto. Una voz de mujer respondió. Agente del FBI, Pled Carpenter. Agente Carpenter, esto es una denuncia anónima. Encontrará a 3 individuos en las siguientes coordenadas, listos para confesar múltiples delitos federales, incluidos fraude de pensiones sindicales, tráfico de medicamentos y conspiración. Tienen asesoría legal presente y están cooperando plenamente. ¿Quién es? Solo un ciudadano preocupado. Las coordenadas se las envío por mensaje ahora. Tiene 30 minutos antes de que llegue la policía local. Le sugiero que se mueva rápido si quiere la jurisdicción federal. Merle colgó. ¿De verdad vais a entregarnos?, preguntó Edmund, sorprendido. Dije que vivirían, respondió Merle. Nunca dije que serían libres. Calvin dio un paso al frente y se acercó a la cara de Edmund. Esto es lo que viene ahora. Vas a ir a prisión. Cumplirás tu condena. Y si alguna vez te acercas a mi familia otra vez, si te atreves a escribirle una carta a Jake, si respira su nombre, te voy a encontrar. Me da igual si estás en máxima seguridad. Me da igual si estás bajo protección de testigos. Te encontraré, y la próxima vez no habrá cámaras ni confesiones. Solo estarás tú desapareciendo. ¿Entendido? Edmund asintió lentamente. Y una cosa más, añadió Calvin. Ese dinero de las pensiones que robaste, le vas a decir al FBI dónde está cada centavo. Los miembros del sindicato a los que jodiste van a recuperarlo. Además, vas a liquidar cada activo que tengas. Casa, coches, ese barco que crees que nadie conoce, y lo vas a meter en un fondo de restitución. Vas a salir de prisión sin absolutamente nada. No puedes obligarme. Si puedo y lo haré, dijo Calvin. Porque tengo pruebas suficientes para sumar otros 20 años a tu condena si no cooperas al 100%. Tú eliges. Los hombros de Edmund se hundieron. Derrotado. A lo lejos se oían sirenas. El FBI se movía rápido cuando recibía avisos creíbles. El equipo empezó a recoger el equipo. Calvin miró a los 3 Mallister, rotos, aterrados, enfrentándose a años de prisión federal. Una parte de él sintió satisfacción. Otra parte no sintió nada. Vamos, dijo Merle. Vámonos antes de que lleguen los federales. Nosotros nunca estuvimos aquí. Calvin echó una última mirada a Edmund. Tenías razón en una cosa. Ese día no estuve allí para proteger a Jake, pero ahora sí. Y acabas de aprender lo que eso significa. Salieron de la conservera antes de que llegaran los vehículos federales. Cuando la agente Carpenter y su equipo encontraron a los 3 Mallister atados con bridas y listos para confesar, el almacén estaba vacío, salvo por los prisioneros, sus confesiones legales y un pendrive con todas las pruebas en vídeo. Calvin volvió en silencio hacia la ciudad, procesando todo lo que había pasado. El teléfono vibró. Un mensaje de Vince. Jake está durmiendo. Signos vitales bien. Pregunta por ti. Tengo que volver al hospital, dijo Calvin. Te dejamos allí, respondió Taylor. Cal, lo hiciste bien esta noche. Calvin no estaba seguro. Había derribado a 3 criminales violentos y protegido a su hijo, pero también le había mostrado al abuelo de Jake, y por extensión a Jake, que la violencia podía resolver problemas. Eso era justo de lo que él llevaba 8 años intentando alejarse. Pero algunas lecciones no se enseñan. Algunas lecciones simplemente existen. Protegiste a tu familia, costara lo que costara. Calvin entró en la habitación del hospital a las 2:17 de la madrugada. Vince Wheeler dormía en una silla junto a la cama, pero se despertó al instante cuando se abrió la puerta, la mano yéndose hacia un arma oculta antes de reconocer a Calvin. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Todo bien.
Gracias por quedarte. Cuando sea. El niño es un luchador. Me recuerda a ti a esa edad. Vince salió, dejando a Calvin a solas con su hijo. Jake dormía, con la cara aún hinchada, pero en paz. Los monitores pitaban de forma constante, ritmo normal, estable. Calvin se sentó en la silla que Vince había dejado, tomando la pequeña mano de Jake entre las suyas. El niño se movió un poco, pero no despertó. Lo siento por no haber estado allí, susurró Calvin. Siento que te hicieran daño. Pero te prometo, campeón, que no volverán a hacerle daño a nadie. Y tú estás a salvo. Siempre vas a estar a salvo. Se quedó allí hasta el amanecer, viendo a su hijo dormir, pensando en la vida que había construido y en la vida que había dejado atrás, preguntándose si alguna vez podrían estar realmente separadas. A las 6:30 de la mañana, una enfermera entró a revisar las constantes. Buenos días, señor Frank. Ha pasado una noche tranquila. El doctor pasará sobre las 9 para hablar del alta. Gracias. El teléfono vibró. Una alerta de noticias. 3 hombres locales arrestados en investigación federal, cargos de fraude sindical y tráfico de drogas. El artículo detallaba las detenciones de Edmund, Carl y Hugh Mallister. Agentes federales los habían puesto bajo custodia tras una denuncia anónima. Los 3 cooperaban plenamente con representación legal. La primera comparecencia estaba programada para el lunes. No había mención de cómo habían llegado allí. Ni una palabra del equipo de extracción, ni de las confesiones, ni de las 4 horas en una conservera abandonada. Solo 3 criminales atrapados. Justicia servida. El teléfono sonó. Christine. Calvin consideró no contestar, pero al final respondió. Sí. Calvin. Dios mío. ¿Has visto las noticias? Mi padre. Carl. Hugh. Los han arrestado. Dicen fraude y drogas y no entiendo qué está pasando. Le hicieron daño a Jake, dijo Calvin, seco. Asaltaron a nuestro hijo. Esto es lo que pasa. ¿Yo qué? Christine. ¿Llamé al FBI con pruebas de sus delitos? ¿Me aseguré de que afrontaran consecuencias? Sí, lo hice. Silencio al otro lado. ¿Dónde estás? Preguntó Calvin. Sigo en el motel. Yo no sabía lo que le habían hecho a Jake. No es verdad. Papá dijo que solo se cayó, que estaba exagerando. Pero vi las noticias, llamé al hospital y me dijeron conmoción cerebral. Voy hacia Sacred Heart. Habitación 412, dijo Calvin. Tu hijo quiere ver a su madre. Pero Christine, vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que viene ahora, sobre si sabías o si debiste haber sabido de lo que tu familia era capaz. No lo sabía, dijo ella, con la voz rompiéndose. Te juro que no sabía que le harían eso. Entonces demuéstralo. Está aquí para él ahora. Colgó. Jake se movió y abrió los ojos lentamente. Papá. Hola, campeón. ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza. Lo sé, pero el doctor dice que vas a estar bien. Eres fuerte. Jake se quedó callado un momento. ¿El abuelo Edmund y el tío Carl y el tío Hugh están en la cárcel? Calvin dudó, y luego decidió decir la verdad. Sí. Hicieron cosas malas y los van a castigar por ello. Bien, dijo Jake, con una voz pequeña pero firme. Fueron malos. Lo fueron, pero ya no tienes que preocuparte por ellos. Nunca. ¿De verdad viene el abuelo Merle? Vendrá esta tarde. Quería asegurarse de que estabas bien. Jake sonrió pese a la hinchazón. Me gusta el abuelo Merle. Cuenta historias chulas. Calvin también sonrió. Sí, las cuenta. Más tarde esa mañana, después de que el doctor confirmara que Jake podía recibir el alta con vigilancia en casa, Christine llegó. Tenía los ojos rojos de llorar y se veía realmente destrozada al ver las heridas de Jake. Mi amor, susurró, acercándose a la cama. Lo siento. Lo siento muchísimo.
Jake aceptó su abrazo, pero no lo devolvió con su entusiasmo de siempre. Calvin observó sin decir nada. Se llevaron a Jake a casa cerca del mediodía. Christine lo ayudó a acomodarse en el sofá con almohadas y mantas, le trajo zumo y galletas, rondando con ansiedad. Calvin veía que ella lo intentaba, pero cuando la confianza se rompe, reconstruirla cuesta. Esa tarde, Mel Frank llegó a su casa en una berlina de lujo alquilada, cargando una bolsa llena de regalos para Jake, videojuegos nuevos, libros y un helicóptero teledirigido. «Abuelo». A Jake se le iluminó la cara pese a las heridas. «Aquí está mi duro», dijo Merle, arrodillándose con cuidado junto al sofá. «Me dijeron que has tenido un par de días difíciles». «Sí, pero papá se encargó». Merle miró a Calvin con algo parecido al orgullo. «Ya lo creo». Mientras Jake estaba distraído con su helicóptero nuevo, Merle llevó a Calvin a la cocina. «Los federales están armando un caso a prueba de balas. Los tres se enfrentan a muchos años. El abogado de Edmund intentó negociar, pero con las confesiones en vídeo y las pruebas no hay margen». «Bien. ¿Christine sabe lo que pasó de verdad?» «Lo sospecha, pero no puede demostrar nada. Y no pienso decírselo». Merle estudió a su hijo. «¿Vas a estar bien? Volver a este mundo, aunque sea temporalmente». Calvin miró por la puerta hacia Jake, riéndose mientras estrellaba el helicóptero contra los cojines del sofá. «Hice lo que tenía que hacer, pero no voy a volver a tiempo completo. Esto fue algo de una sola vez. Me parece justo». Merle le apretó el hombro. «Pero si alguna vez nos necesitas otra vez, ya sabes dónde encontrarme». Durante la semana siguiente, Jake se recuperó de forma constante. La hinchazón bajó. Los dolores de cabeza cedieron. Volvió a la escuela, aunque Calvin se aseguró de que los profesores supieran que debían vigilar cualquier signo de trauma persistente. Christine y Calvin fueron a terapia de pareja. Fue un trabajo difícil, doloroso. Ella insistía en que no tenía ni idea de lo que su padre y sus hermanos eran capaces, que había creído las mentiras de Edmond sobre que Jake solo había salido corriendo. Calvin quería creerla, pero le costaba aceptar que se hubiera ido a un motel en lugar de ir al hospital. «Tenía miedo», admitió ella en una de las sesiones. «Miedo de lo que pensarías de mí, miedo de que me culparas». «Si te culpo», dijo Calvin con honestidad. «No por lo que hicieron ellos, sino por no ver quiénes eran en realidad, por pedirme que los tolerara todos estos años cuando nos demostraron una y otra vez quiénes eran». «Lo sé», susurró Christine. «Lo siento». Si el matrimonio podría sobrevivir a eso, Calvin no lo sabía, pero por Jake lo estaban intentando. El juicio se fijó para 3 meses después. Los 3 hombres Malister aceptaron acuerdos de culpabilidad. Las pruebas contra ellos eran abrumadoras. Edmund recibió 18 años por fraude sindical y conspiración, Carl Jr. recibió 12 por robo y obstrucción, y Hugh recibió 15 por tráfico de drogas. Ninguno mencionó haber sido extraído por un equipo de operaciones especiales. Sus abogados les aconsejaron que añadir cargos por secuestro contra agresores desconocidos solo complicaría sus casos y podría anular los acuerdos. Fueron a prisión en silencio, sus nombres sumándose a la lista de criminales que aprendieron demasiado tarde que con algunas familias no se juega. Calvin estaba de pie frente al juzgado el día de la sentencia de Edmund, observando cómo se llevaban a su suegro esposado. Edmund parecía viejo ahora, roto, la arrogancia había desaparecido y en su lugar solo quedaban el miedo y la derrota. Sus miradas se cruzaron un instante. Edmund apartó la vista primero. Calvin se giró y caminó hasta su camioneta, donde Jake lo esperaba en el asiento trasero jugando con su tableta. El niño levantó la vista cuando Calvin se sentó al volante. «¿Ya terminó todo?», preguntó Jake. Calvin arrancó el motor. «Sí, campeón, ya terminó». «Bien». Jake volvió a su juego, avanzando como hacen los niños, resiliente, sanando. Calvin condujo de vuelta a casa, pasando por casas normales con vidas normales, regresando a su propia casa normal, donde siguió construyendo su vida normal,
aunque ahora llevaba consigo el conocimiento de que podía volver al mundo de su padre si alguna vez lo necesitaba. Esperaba no tener que hacerlo nunca, pero si llegaba el momento, sabía exactamente a quién llamar y sabía exactamente qué pasaría después, porque algunas lecciones, una vez aprendidas, nunca se borran, algunas habilidades, una vez adquiridas, se mantienen afiladas para siempre, y algunos hombres, por mucho que intenten dejar la oscuridad atrás, la llevan consigo, lista para desatarse cuando las personas que aman están amenazadas. Calvin Frank había intentado ser un tipo de hombre distinto a su padre, pero al final, lo que más importaba era que se había convertido exactamente en lo que necesitaba ser, un padre que protegía a su hijo, costara lo que costara. 6 meses después, Jake celebró su 9º cumpleaños con una fiesta en el jardín. Vinieron amigos del colegio, comieron pastel, jugaron, cosas normales de niños, la vida que Calvin siempre había querido para él. Christine y Calvin seguían juntos, trabajando las cosas despacio, con cuidado, reconstruyendo la confianza día a día. Merle los visitaba cada mes, siempre trayendo regalos, siempre contando historias a Jake, aunque se guardaba las partes sobre operaciones encubiertas y misiones clasificadas. Para Jake, el abuelo Merle era solo un abuelo genial con historias interesantes de lugares lejanos. Una noche, después de que los invitados se hubieran ido y Jake estuviera dormido arriba, Calvin estaba en la terraza trasera con una cerveza mirando las estrellas. El teléfono vibró. Un mensaje de Taylor Rhodes. Supe por un viejo amigo. Edmund intentó armar lío en prisión. Eligió al tipo equivocado. Ahora está en enfermería. Mandíbula rota. Pensé que querría saberlo. Calvin miró el mensaje un largo momento y luego lo borró. Algunos problemas se resolvían solos. Volvió a entrar en casa, cerró las puertas, fue a ver a Jake una vez más, algo que hacía todas las noches desde entonces, y se acostó junto a su esposa. Afuera, el vecindario dormía en paz, seguro, protegido, normal. Pero Calvin conocía la verdad. Lo normal era una ilusión, una mentira cómoda que la gente se contaba a sí misma. El mundo real era más oscuro, más peligroso, más violento de lo que la mayoría quería creer, y a veces, para proteger la ilusión de lo normal, había que convertirse en algo anormal, algo peligroso, algo que operaba entre la ley y la justicia. Su padre se lo había enseñado, y ahora Calvin había demostrado que había aprendido bien la lección. La familia Mallister había querido enseñarle a Jake lo que pasaba cuando los hombres Frank creían que eran duros, pero en su lugar aprendieron lo que pasaba cuando entrabas en guerra con la familia equivocada. Aprendieron que algunos padres tienen recursos que la mayoría no puede ni imaginar, que la violencia tiene consecuencias, y que en 90 minutos una vida entera puede ser destruida por una sola llamada encriptada. Edmund Mallister se había reído mientras el hijo de Calvin gritaba pidiendo ayuda. Ahora Edmund estaba en prisión, roto y asustado, aprendiendo lo que significa estar indefenso. La justicia, pensó Calvin, no siempre la sirven los tribunales y las leyes. A veces la justicia lleva equipo táctico y opera en las sombras. A veces la justicia es un padre que hace una sola llamada. Y a veces la justicia es fría, calculada y absolutamente final. Calvin cerró los ojos y durmió en paz, sabiendo que su hijo estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Todo lo demás era solo ruido. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte al canal, eso me ayudaría mucho.